¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una nueva emisión de La Justicia a tu alcance. Esta es una producción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Mi nombre es Adrián Ortiz Romero y como cada miércoles llevamos hasta ustedes algunos de los temas más importantes que tienen que ver con la justicia. Antes de empezar, y por la circunstancia tan particular que vive Oaxaca, no está de más recordarles que es momento de ayudar a todos nuestros paisanos que están en desgracia en el Istmo de Tehuantepec y otras regiones del estado, y es importante que todos nosotros como oaxaqueños podamos tenderles una mano. Bueno, pues además de eso, es importante también que pensemos y repensemos todos los días en esas medidas de prevención, estas normas de protección civil que nos enseñan desde que somos muy niños y que en momentos como este debemos de pensar en lo útiles que son, en lo necesarias que son y en que nosotros que somos adultos debemos transmitírsela a nuestros hijos y a las nuevas generaciones que, bueno, afortunadamente quienes salimos bien librados de esta eventualidad del pasado 7 de septiembre, pues ahora tenemos la responsabilidad de hacer algo importante porque esa cultura se refuerce, se quede bien entendida por las nuevas generaciones y que, bueno, todos podamos reflexionar en la importancia de ellas. Pues bueno, para entrar en materia, vamos a hablar esta noche de un tema bien importante que es la justicia alternativa. Esta noche nos acompañan en los estudios de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión dos personas que son especialistas en el tema, que nos van a platicar de este rubro tan particular y tan importante del sistema de justicia que nos permite sobrellevar algún asunto antes de ser judicializado. Las presento, nos acompaña esta noche la licenciada Betsaida Cruz Mendoza. Ella es la directora del Centro de Justicia Alternativa. Directora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adrián. Gracias que nos acompaña. También está con nosotros la licenciada Citlali Miguel Escobar. Ella es facilitadora judicial en Miahuatlán de Porfirio Díaz, que también esta noche está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Y pues antes de iniciar, vamos a ver esta cápsula que nos preparó la producción sobre este tema. Adelante. La justicia alternativa es un método de solución de conflictos rápido y eficaz que forma parte del nuevo sistema de justicia penal. Evita que tanto la víctima como el inculpado tengan un desgaste económico y emocional, como representa ir por la vía de un litigio penal ante un juez. Su objetivo es lograr acuerdos entre los involucrados a través de la cooperación, la voluntad y el apoyo de una persona neutral capacitada para encontrar una solución pacífica, es decir, un mediador o conciliador. Este tipo de justicia es aplicable para los casos o delitos no graves. Es importante señalar que con la implementación de los juicios orales y la entrada en vigor de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, se deja a un lado el proceso judicial como el único método para hacer efectiva la justicia y se propone a la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa como herramientas de igual importancia que ofrecen a las partes una oportunidad para encontrar acuerdos viables y duraderos. Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Mediación para el Estado de Oaxaca, será el Estado quien promueva la mediación mediante el establecimiento de centros de mediación públicos y privados. Los alcaldes o jueces municipales conocerán como instancia mediadora los asuntos que se presenten en su comunidad. De igual modo, el artículo 5 de dicha ley determina que el Centro de Justicia Alternativa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca puede conocer de asuntos que tratan sobre las siguientes materias. Civil. Conflictos que se generan sobre la copropiedad, propiedad, posesión, usufructo, uso y habitación, servidumbres, arrendamiento y comodato. Familiar. Casos en donde se involucra la convivencia familiar y sobre todo los derechos y obligaciones de dar alimentos, además de las posibles disoluciones de matrimonios o concubinatos. Mercantil. Asuntos propiciados por la circulación de documentos mercantiles. Vecinal o de convivencia. Controversias que se suscitan entre vecinos o bien para mejorar la convivencia entre ellos. Penal.
Delitos perseguibles por querella y que no sean considerados como graves. Cabe señalar que no se someterán a mediación los casos de violencia familiar, ni los delitos contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual. Bueno, pues esta noche, como ven, es un tema súper interesante el que vamos a abordar. Y bueno, entrando en materia, desde hace algunos años, a lo mejor unos 10 o 15 años, sabemos quienes de alguna manera estamos involucrados en algunas cuestiones jurídicas, sabíamos de la existencia de un centro de mediación judicial. Hoy sabemos que existe que ese centro de mediación judicial se transformó en Centro de Justicia Alternativa. Creo que es un buen punto de entrada para que podamos comenzar a hablar de este tema. ¿Cómo fue el tránsito del centro de mediación, que era como se conocía por ahí del 2005, 2004, yo lo recuerdo, al Centro de Justicia Alternativa que existe actualmente? Yo creo que en este caso es muy buena la reflexión, en razón de que en el 2002 fue el Tribunal Superior de Justicia uno de los estados punteros en apostarle en la aplicación de la mediación entre los particulares para que solucionaran sus problemas. Y precisamente las personas se sintieron a gusto dialogando de una manera distinta y resolviendo sus problemas a través de esta comunicación tranquila, sin agresiones. Es decir, no a través de un juicio. No a través de un juicio, precisamente con la ayuda de una persona que en este caso, como bien se identifica, es un mediador, que les ayuda a entenderse de una forma distinta a como lo venían realizando y que no les permitía llegar a una solución de su problema. El tránsito fue efectivamente muy bien abrigado por los ciudadanos oaxaqueños, que al ir evolucionando precisamente las leyes nos permitió ya cambiar no solo de la denominación, sino de la posibilidad de abrir nuevos campos de aplicación en otras materias. Muy bien, o sea, es decir, debemos entender que no es lo mismo la mediación que la justicia alternativa. ¿La mediación es una parte de la justicia alternativa? ¿O cómo pudiéramos entenderlo de una manera sencilla? Así es, efectivamente, la justicia alternativa podríamos decir que es el todo. A raíz de la justicia alternativa se conocen distintos mecanismos, entre ellos la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, y cada uno, en particular la justicia restaurativa, a su vez tiene otros mecanismos más, como pudieran ser círculos, juntas restaurativas. Son distintos los modelos a aplicar, sin embargo, todos se rigen bajo los mismos principios, como son que sean voluntarios, en donde sobre todo se le da esta participación y este protagonismo a las partes, a los intervinientes, para que sean ellos quienes resuelvan sus conflictos, ¿no? Ir educando para que así sea. Es decir, entonces, ¿inicialmente fue una cuestión potestativa o siempre ha sido un mandato de ley? Digo, lo pregunto porque entendemos que hoy en día hay un mandato constitucional que establece, es decir, la propia Constitución de la República y la Constitución del Estado establecen la necesidad de que existan estos mecanismos de mediación, pero ¿así fue siempre? Es decir, ¿siempre partió de un mandato legal o fue una cuestión de, no sé si sea correcta la palabra decir como potestativa, es decir, que el tribunal, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, impulsó una medida como de salidas alternas para poder encontrar soluciones distintas a problemas que pudieran ser judicializados en otra perspectiva? Yo creo que estaba a la disponibilidad de los particulares el poder resolver sus conflictos de esta manera platicando. Claro. ¿Sí? Sin duda alguna, el impulso que se hizo no solo por el Poder Judicial, sino por varios poderes judiciales a nivel nacional, fue precisamente para hacer accesible la justicia a ellos. Y otra circunstancia es porque la problemática que se da a veces en los juzgados resolverá la cuestión a la mejor jurídica, pero el conflicto sigue entre los particulares. Y la idea es precisamente que los particulares se sientan, como lo decía la licenciada Citlali,
pues capaces y suficientes de resolver ese conflicto, que sean los protagonistas de la solución, y eso nos ayuda precisamente a fortalecer las relaciones, a no desgastarnos y sobre todo a ser capaces de construir un ambiente de convivencia distinto. Se cambia de alguna manera el que ya exista en una norma, el que exista en nuestra Constitución. Yo creo que es el reconocimiento que se hace precisamente a los resultados que se obtuvo a nivel nacional, del gran abrigo y reconocimiento que se hizo por parte de las personas interesadas en resolver problemas. Y se reconoce como una opción del verdadero acceso a la justicia. Claro, porque algo que a muchos nos llama la atención es el hecho de que a veces hay por decir, llega hasta un juicio, un conflicto, vamos a decir así, de 1,000 o 2,000 pesos, ¿no? Que muchas veces, y a mí me ha tocado en lo personal verlo, muchas veces la parte agraviada, la parte, vamos a decir en este caso, a la que le deben dinero, dice es que ya no quiero ni que me pague, solo quiero que me pida una disculpa. Y desgraciadamente creo que el juicio propiamente, pues sí, el juicio ante el tribunal propiamente, pues no permite ese tipo de salidas, ¿no? O sea, no permite la avenencia, no sé si sea correcto decirlo de esa manera, entre las partes para poder buscar esas ¿cómo se dice? Esas soluciones exactamente, que no necesariamente pasan por ver quién gana y quién pierde, ¿no? Así es, y yo creo que esa es precisamente la filosofía de los mecanismos alternativos. Independientemente de ser un proceso educativo, les potencializa a saber que aquí realmente ambos pueden ganar, ¿sí? Y que puedan obtener la resolución de lo que los tiene sometidos a una situación de conflicto emocional, de conflicto económico. Y a diferencia de un juicio, en el juicio la comunicación es fría, es decir, no hay comunicación. Y en el caso de nosotros, con la intervención de los facilitadores, lo que se pretende es precisamente ese acercamiento entre los particulares, y que tal vez algo que se está haciendo demasiado grande pueda precisamente solucionarse con una disculpa, con una comprensión de los términos en los que no se entendieron bien y que pueden en un momento dado permitir que ese conflicto pues no crezca y se haga pues una solución saludable para ambos. Claro, porque además, bueno, en materia penal, creo que la justicia alternativa juega un papel muy importante para el funcionamiento propiamente del sistema de justicia, ¿no? ¿Cuál es, o sea, en qué radica propiamente ese papel que juega la justicia alternativa como un mecanismo alterno al juicio penal en el nuevo sistema de justicia? Bien, sabemos que por regla general se sigue un juicio, ¿no? Es un camino, hablemos de dos caminos, un camino largo, que es la vía del juicio, y un camino más breve, que es precisamente esta justicia alternativa. Nuestra legislación pues lo marca como unos acuerdos reparatorios, ¿no? Esa es en sí la solución alterna, pero eso más bien es el resultado precisamente de desarrollar estos tipos de mecanismos. Una de las ventajas o por las cuales este mecanismo es tan solicitado por los mismos intervinientes es porque precisamente se garantiza un pago de reparación del daño. Muchas veces, como lo comentabas, las personas dicen yo ya no quiero que me pague, o sea, lo que quiero es una disculpa. Son distintos los tipos de necesidades que pudiéramos tener nosotros los seres humanos, que es precisamente en este diálogo, en esta comunicación que se da entre cada una de las partes, que de acuerdo a las soluciones que ellos nos brindan, atendiendo a las necesidades que ellos mismos nos comparten, es que se logra una solución que sea efectiva para ellos, que ellos consideren tanto víctimas como imputados como una justicia justa, ¿no? Un proceso justo, y es lo que nos permite en nuestro sistema de justicia que este diálogo se dé precisamente únicamente entre la víctima, el ofensor, y lógicamente pues aquí nosotros intervenimos los facilitadores como ese puente de comunicación entre ellos para poder llevar un diálogo de manera amistosa. Claro, es, como vemos, una cuestión súper importante que permite
que el sistema de justicia funcione no solamente en los juicios, sino que funcione también a través de, como dicen, de estos caminos que pueden igual llevarnos a la justicia, que es lo que finalmente se busca, pero no necesariamente a través de la vía de un juicio. Es muy importante que pudiéramos platicar cuáles son los casos más comunes o los casos a los que más se enfrentan ustedes en su quehacer cotidiano, pero vamos a una pausa y en un momento que regresemos seguimos platicando de esto. Vamos a una pausa. En el año 1997 inicia la era de los medios alternativos de solución de conflictos en México, con la reforma a la Constitución local del estado de Quintana Roo y la expedición de la Ley de Justicia Alternativa en ese estado, el cual es pionero en la materia. El 1 de julio del año 2002, por determinación del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia y mediante el acuerdo asignado con el número 02/2002, se creó el Centro de Mediación Judicial. Más o menos, algo así como que es el medio en donde una persona más o un mediador de parte del sistema de justicia interfiere para que no tengamos o nos veamos obligados a llegar a un juicio. No los conozco, pero me gustaría saber más sobre el tema. Sí los conozco. Los he utilizado y han sido muy beneficiosos para mí. No las conozco, desconozco de esto, pero me gustaría saber algo de ello. Que pueda haber convenios sin llegar a un litigio de carácter familiar, civil o en este caso de manera penal. No la conozco y me gustaría saber pues en qué consta para poder llegar algún momento a requerirlo, tenga yo la manera de acudir a las instancias correspondientes. Sí, tengo sabido que son unos mecanismos para abreviar los problemas, son mecanismos de solución a conflictos y pueden ser la mediación, la conciliación, el arbitraje, etcétera, ¿no? No conozco, pero me gustaría saber más. No los conozco, pero me gustaría saber más acerca de eso. La justicia alternativa pues, se supone que es para no llegar a un juicio y hacer más dilatoria la impartición de justicia y que las partes queden satisfechas. La verdad no desconozco, pero sí me gustaría conocer a alguien que me asesore. No los conozco, pero me gustaría conocerlos. Bueno, y antes de ir al corte, nos preguntábamos, ¿en qué casos la justicia alternativa es aplicable? ¿Cuáles son algunos de los casos a los que cualquier ciudadano como usted o como yo podemos recurrir al centro de mediación judicial, al centro de justicia alternativa, perdón, o a los centros de justicia alternativa que existen en las regiones del estado? Bueno, con esta pregunta nos habíamos ido al corte y bueno, ¿cuáles son los casos más, pudiéramos decir, recurrentes que llegan a los centros de justicia alternativa y en qué materias son aplicables? Bien, bueno, sí es importante hacer la diferencia. En materia penal, que son este tipo de delitos, son cuestiones como tránsitos de vehículos, cuestiones de daños, lesiones, robos, todos aquellos delitos que se realicen de manera culposa, ¿no? Sobre todo, como te comentaba, los de tránsito de vehículo. En las demás materias, veíamos en una de las cápsulas precisamente en cuestiones familiares, cuando haya situación de convivencia familiar, pensiones alimenticias, próximas a un divorcio, también en materia civil, lo que son cuestiones como arrendamientos, contratos, incumplimientos de contratos, va a variar dependiendo del tipo de la materia que sea. Pero en cuanto a lo que es el ámbito penal, se podría decir que son de delitos menores, que no son graves. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser? Así, sabemos que, por ejemplo, en ciertos delitos, por ejemplo, los daños derivados de un choque de vehículos, ¿no?
sabíamos que bajo los preceptos de la justicia, bajo el sistema anterior, pues había que llevar todo un juicio, incluso podía llegar alguien a la prisión, y de todos modos en el que quedaba, vamos a decir así, olvidado era la víctima, es decir, quien resintió los daños. En este caso, ¿cómo funciona este mecanismo de la justicia alternativa para evitarnos eso? Bien, en lo que es la materia penal, el juez les da la propuesta, ¿no?, de que pueden ellos acceder a este tipo de mecanismos. El servicio lo puede solicitar cualquiera de las partes, tanto víctima como ofendido. Quien quiera de los dos que acuda con nosotros, pues sí tiene que estar identificado, saber nosotros en qué domicilio podamos realizar o tener contacto con esta persona, ya sea a lo mejor a veces un número telefónico. Se les explica de manera separada a cada uno en qué consiste, qué es lo que vamos a hacer. Nosotros lo conocemos como un principio de información, donde se le tiene que a ellos proporcionar todo el contexto de lo que se vaya a realizar, en el caso de ellos cuáles van a ser sus derechos y demás obligaciones que pudieran tener. Una vez que se tiene con el consentimiento de ambos, se lleva ya una sesión que se conoce como esta sesión conjunta, que es el encuentro con estas dos personas, en donde vamos a darles la oportunidad a cada uno de expresar esas necesidades y de, efectivamente, como lo comentabas, ¿no?, la víctima va a tener la oportunidad de manifestar cuáles fueron esos daños, cuánto a lo mejor ha gastado en atención a este hecho, y también escuchar al imputado cuáles son esas posibilidades también económicas que él tenga de cómo realizar este pago, porque a veces son cantidades, en los tránsitos de vehículos, son cantidades muy elevadas que tanto por el trabajo o a lo que se dediquen estas personas, pues es muy difícil que lo hagan en un solo acto, ¿no? Pero una vez que la otra persona escucha cuáles a lo mejor estas necesidades, el tener también otros gastos con su familia, también se da esta oportunidad de que pueda hacer a plazos. Una vez que se tiene esta plática y que ellos llegan a esta solución o a este convenio, acuerdo, entonces se pone... nuevamente se le avisa al juez para que él apruebe este convenio, y en el tiempo en que esté, digamos, transcurriendo el plazo para que esta persona pague, en lo que hace a la cuestión penal, el procedimiento va a continuar en suspenso, digamos, okay, ¿no? Sí, no se termina hasta cuándo, se va a terminar hasta cuando efectivamente el imputado cumpla con este acuerdo reparatorio. En caso de que la persona por cualquier otra circunstancia no pudiera cumplir a lo que él mismo se obligó, entonces también es una cuestión de ventaja a lo mejor para las víctimas, porque ellos en el momento en que no obtienen este pago, el proceso continúa, ¿no? Entonces se tiene que ir nuevamente para la cuestión del juicio. Entonces solamente van a terminarlo cuando ya se haya dado esta reparación efectiva a la víctima. Muy bien. Dos dudas que yo estoy seguro que muchos de ustedes que nos están viendo en sus hogares han de tener, que son dos dudas que en lo particular yo tengo, es los procedimientos de justicia alternativa deben ocurrir antes o pueden ocurrir también durante el juicio. Esa es una. Y dos, el acuerdo propiamente al que llegan bajo la justicia alternativa las partes, ¿es en sí mismo vinculante, como decimos los abogados? Es decir, ¿es obligatorio? ¿Tiene fuerza, como pudiéramos decir, equiparable a una sentencia? ¿O cuál es ese camino que obliga de alguna manera a quien se compromete a cumplir con lo que se comprometió? Yo creo que en una de las cápsulas hacíamos la reflexión de la división de las materias y para eso es muy importante. En las cuestiones de materia familiar, materia civil, materia mercantil, se puede hacer esto de manera previa a iniciarse un juicio, o bien si ya están ante el juzgado haciendo los trámites correspondientes, que ya tienen su abogado, esto lo pueden hacer hasta antes de dictarse la sentencia. Tienen esa libertad de poder sentarse a platicar, negociar y solucionarlo. Desde luego ese acuerdo obviamente tendrían que llevarlo ante la autoridad si está en trámite su procedimiento para que hagan el desistimiento, su ratificación y el juez pueda dar ahora sí por terminado ese planteamiento. Aquí también en las materias familiares hay que tomar en consideración
que muchas veces las parejas o los esposos o los papás de los niños pues no quieren ventilar sus diferencias familiares ante el juzgado y prefieren hacerlo en estos espacios reservados, confidenciales, y precisamente al existir la voluntad de las dos partes, digamos que tienen ese efecto de cumplimiento. Nosotros como Centro de Justicia Alternativa sí le damos un seguimiento a los acuerdos que se hacen para efecto de que se estén cumpliendo. Sí, uno de los principios específicos que nos rigen es decirles que si en un momento dado, durante ese seguimiento que les damos, no se cumplen, obviamente ellos están en libertad de ejercer su correspondiente derecho ante la autoridad. Ahora, en la materia penal, en el caso de la intervención que nosotros tenemos como facilitadores, lo hacemos una vez que ya está ante el juez de control y bien que haya iniciado con la audiencia de imputación, es decir, cuando le da a conocer al particular, fíjate que el Ministerio Público o el fiscal en este caso te está acusando por este delito en contra de esta persona y hay estos hechos que se te están señalando. Él puede optar con la información que le proporciona el juez de poder acudir a los centros, en los módulos de justicia alternativa y tomar este otro mecanismo. Y en el caso también posterior a cuando se le haya vinculado, también pueden acudir y optar por la aplicación de algún mecanismo que obviamente va a ser determinado por el facilitador dependiendo del asunto o el tipo del delito que en su caso pues se le esté señalando a esta persona. Obviamente no podemos pasar hasta la fase en donde ya se vaya a dictar la sentencia, porque aquí ya tuvieron ambas partes la oportunidad de demostrar con sus pruebas todos los planteamientos que cada uno de ellos tienen y lógicamente pasaría a otro tribunal, que en este caso está integrado por 3 personas en el que tendrían que fallar qué es lo que en derecho les corresponde a cada uno de ellos. Y algo muy importante, en el caso de nosotros, los documentos que quisieran ofrecerse, pues los darán de manera confidencial, entre ellos los mostrarán y resolverán entre ellos si de alguna forma pueden o no comprometerse a pagos, pues a veces muy fuertes o plazos que a lo mejor no los podrán en un momento dado cubrir por las necesidades personales que cada uno tenga. Claro, hace un momento cuando hablábamos del tránsito entre los centros de mediación a los centros de justicia alternativa, que la mediación es uno de los mecanismos de la justicia alternativa. Así es. ¿Cuáles son esos mecanismos? O sea, si los pudiéramos enlistar o reseñar brevemente algunos de ellos, los más importantes, ¿cuáles son esos mecanismos? Pues no sé, yo comparto 2, en este caso podría ser la mediación, que es la intervención precisamente con un facilitador. No puede proponerles, sino simplemente les ayudará a ellos a que ellos mismos hagan sus propuestas. Únicamente va a facilitarles la comunicación. Es lo que me comentaba la licenciada Citli, es el puente para que su comunicación sea adecuada. En el caso de la conciliación, ahí el facilitador sí les puede ayudar, en este caso proponer una posible solución, pero ellos van a determinar si les gusta o no les gusta, si pueden o no pueden. Me gustaría que Citli comentara, no sé, en cuestiones de círculos y materia de juntas. Bueno, perdón, sería importante para que no nos quedemos a medias, vamos a una pausa y regresamos en un momento para que nos sigan platicando sobre estos mecanismos de solución de controversias de los que estamos hablando. Es un tema muy importante. Vamos a una pausa y regresamos. El 18 de junio de 2008 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación varias reformas hechas a la Constitución. Entre ellas, se reformó el artículo 17, el cual establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Actualmente, solo los estados de Guerrero y Sinaloa no cuentan con centros de justicia alternativa.
sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal quizás resolver las cosas a través del diálogo, de la mediación, de una solución más, ¿cómo decirlo? No tan conflictiva, pues. El trámite sería más ágil, mucho más rápido y sin tantas vueltas, y tendría una solución más pronta. Bueno, yo pienso que esto ha perjudicado un poquito en el tema de la imagen que se proyecta sobre la implementación del sistema acusatorio adversarial, porque comúnmente lo que la gente piensa es, es que ya le beneficia más a una persona que es acusada de algún delito o algo por el estilo. La idea de llegar a un juicio a veces es muy benéfica. El hecho de que tengamos jueces no es gratuito, es alguien que se dedica a decidir qué está bien hecho y qué está mal hecho, que en cosas sutiles puede ser altamente no trivial. Sin embargo, esto puede llevar mucho tiempo y puede involucrar mucha burocracia, lo cual también no llegar a un juicio puede ser muy bueno. Creo que es muy buena opción, ya que cualquier tema relacionado con la justicia, considero, son como procesos muy tardados, en los que yo creo que si se solucionan en el momento, pues se pueden hacer de forma muchísimo más rápida. Pues estaría muy bien porque te evitas de muchos trámites y muchas vueltas en los juzgados. Bueno, antes de irnos al corte, hablábamos sobre en qué consisten estos mecanismos de justicia alternativa. Interrumpimos un poco a la licenciada Citlali, que nos iba a platicar, además de los que ya nos había comentado la licenciada Betsaida, ¿cuáles son otros mecanismos de justicia alternativa que pueden estar al alcance de la ciudadanía frente a un problema, pues, de orden legal? Okay. Bueno, continuando con lo que comentaba la licenciada Betsaida, además de estas mediaciones y conciliaciones, la ley también contempla la figura de la junta restaurativa. En esta junta, al igual, participan tanto las víctimas como los ofensores, pero también permite la integración de más miembros, como son miembros de la misma comunidad, que pudieran también sentirse transgredidos por el daño que se ocasionó. También pueden intervenir incluso familia de los mismos ofensores o víctimas, quienes son para ellos las personas de apoyo. Los delitos, al igual que en las otras mecanismos, pues proceden por las mismas situaciones. Sin embargo, también me parece importante citar que cuando nos referimos a la materia de adolescentes, existe también un mecanismo extra, que es la figura de los círculos. En esta figura de los círculos, lo atractivo también es que no solo van a participar tanto los involucrados y los miembros de la comunidad, sino también se les da participación a los mismos operadores del sistema para que entre todos lleguemos a una solución en beneficio de los adolescentes. Claro, en materia de adolescentes sabemos siempre que es muy particular porque la ley es, no sé si decirlo, que es muy garantista o muy protectora del adolescente, y sin embargo me parece que todo el sistema existe como una especie de percepción, a mi juicio equivocada, en el sentido de que se protege demasiado al imputado. En este caso, me parece más bien que la justicia alternativa busca como equilibrar esto, ¿verdad? Efectivamente es mantener el equilibrio, dar la cara precisamente al justiciable, a la víctima, y hacerlo presente el derecho claro de la víctima de todo el contexto del daño que se generó. A veces pensamos que en un hecho de tránsito solamente se causa el daño material, pero hay veces que no pensamos precisamente en ese daño emocional que se puede suscitar con motivo de un choque. Tal vez pensemos en alguna persona que llevaba una preocupación por llevar algún recurso a alguien que tenía hospitalizado, y precisamente por alguna actitud imprudente chocan, ya no puede llegar, ya no puede dar el recurso, ya no puede llevar esta material que pudiera haber auxiliado a una tercera persona. Y hay veces que todo este contexto pues se expresa de una manera muy limitada en el trámite judicial, claro, y de manera más directa y sensible con nosotros en justicia alternativa. Es por eso que
pedimos la oportunidad con las víctimas en el que puedan fluir todo esto que no se ve en los papeles, pero que sí pasó en su ambiente en el momento de estar viviendo el suceso del tránsito. Claro, y bueno, algo que derivado de toda la plática y de lo importante que es la justicia alternativa, es que es una parte como muy humana del sistema de justicia. ¿Cuáles son las características personales, profesionales, de capacitación que debe tener un facilitador que se convierte pues en un operador de estos mecanismos de justicia alternativa? Precisamente tenemos como base los parámetros establecidos de que sea una persona flexible, honesta, paciente, realmente asertivo en su comunicación, que permita en un momento dado fluir con confianza a las personas lo que quieren compartir, también sensible, que pueda auxiliar en un momento dado en que los silencios nos pueden decir mucho como las palabras. El perfil toca, lógicamente, desde una preparación profesional que puede ser en psicología, puede ser como abogado, pero que requiere, además de estas otras características específicas, de una preparación en cuanto a su conocimiento básico de los mecanismos. Tiene que conocer qué es el conflicto, cómo abordarlo, cómo contener esas crisis emocionales que tenemos al recordar lo que alguna vez sufrimos como daño y que nos hace sentir mal, y cómo poderlo hacer claro la comunicación con la otra persona. De acuerdo a lo que dice la ley de mediación, para ser mediador en la materia civil, familiar, mercantil y vecinal son 150 horas de capacitación, más 100 horas tutoriadas, es decir, vigiladas precisamente por personas que ya tienen experiencia, quienes nos van orientando a nosotros como facilitadores en cómo hacer mejor la comunicación entre las personas. Y en la materia penal, nosotros, aparte de tener ese perfil de ser transparente, honesto y flexible en la comunicación, necesitamos de una capacitación básica de 180 horas, haber aprobado lógicamente la cuestión de una valoración psicológica y también la cuestión relativa a lo teórico y lo práctico que se tiene que visualizar por un comité certificador, y que además le impone la obligación a ellos de continuarse preparando y obtener posteriormente una recertificación de que se ha esmerado en mejorar a lo que ya tenía aprendido. Claro, es decir, no es, tú eres licenciado en Derecho, vente para acá, vas a ser facilitador. No es así, y considero que es bueno, porque la preparación jurídica nos da muchas bases para poder ayudar a las personas. Sin embargo, aquí necesitamos una característica más, el del ser paciente, ayudar sobre todo y retomar esa parte humana que desafortunadamente se está perdiendo en nuestras relaciones. Claro, y ¿cómo es en el quehacer cotidiano la respuesta de la ciudadanía cuando se les invita a acudir a un mecanismo de justicia alternativa, pues propiamente como la opción para no llegar a un juicio? Si lo podemos poner desde esta perspectiva, de 10 asuntos que pueden ser potencialmente un juicio, ¿en cuántos pudiera existir, así como en un aproximado, la capacidad de resolverlos a través de esta vía? Bien, no hay que olvidar que estos procedimientos son voluntarios. Claro. Entonces, cuando las partes deciden acudir con nosotros, también se les en esta honestidad que tenemos que ser, es explicarles que estos procedimientos pueden solucionar sus conflictos, pero que además no podemos de ninguna manera obligar a la otra persona a que acuda, ¿no? Sin embargo, como lo comentabas hace un momento, afortunadamente ahorita si lo vemos
en retrospectiva de hace 15 años, la participación de las personas es más constante. Actualmente ya acuden a sus citas y la posibilidad además de que no se da una sola plática, sino podemos estar con ellos el número de pláticas que sean necesarias con tal de que ellos cuando lleguen a esta solución la consideren como satisfactoria a sus necesidades y a sus intereses. Entonces ahorita actualmente el número incluso de mecanismos alternativos o de los usuarios han aumentado bastante afortunadamente. ¿Y son más los que ocurren en materia penal, en materia civil, en materia mercantil? ¿En dónde hay, en la estadística que existe, cuáles son los casos que son, digamos, más recurrentes que lleguen ahí? Los de lesiones, los de daños, los de arrendamientos. En materia familiar es el número estadístico que pudiera ser el más alto, seguidos lógicamente de las cuestiones mercantiles, las cuestiones civiles. En materia penal, obviamente, como lo comentaba la licenciada Citlali, son los asuntos de carácter culposo, son aquellos choques, aquellas lesiones que se generan por transitar en una unidad de motor y también en número potencial serían las lesiones pues leves, ¿no? Que a veces se dan por intercambios de algunos golpes, pero que lógicamente no requieren una pena muy severa. Claro, pues como ven, La Justicia a tu Alcance es una emisión que siempre se nos va como agua. Vamos a continuar platicando sobre estos temas, creo que es muy amplio, creo que hay un universo de temas que pueden ser abordados para que podamos irle dando cauce a esta emisión tan interesante. En Oaxaca, el Centro de Justicia Alternativa, ¿en dónde está? O sea, es decir, como ciudadanos, ¿dónde podemos encontrar este Centro de Justicia Alternativa? ¿Nos lo pueden ofrecer en el mismo juzgado? ¿O cómo podemos llegar hasta donde están ustedes? Yo creo que es muy importante que sepan que la justicia precisamente está al alcance de todos nosotros y precisamente contamos con sedes y con módulos regionales a efecto de poderles brindar mejor el servicio. Nuestra sede está en Calzada Madero, a media cuadra de los juzgados civiles, está a su disposición de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos también instalado un módulo en el juzgado para adolescentes que está en la Colonia Reforma, en el juzgado penal, ahí tenemos instalado otro más, y también en el Centro Recreativo Familiar del Poder Judicial del Estado, que está atrás de las oficinas de Ciudad Administrativa, donde pueden también acudir con nuestros facilitadores. Y en las cuestiones regionales tenemos establecidas sedes, como es el Juzgado de Control de Huajuapan de León, los Juzgados de Control de Tustepec, Juzgado de Control de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Juzgado de Control de Juchitán, Juzgado de Control de Puerto Escondido, no sé si Tlali, si se me está yendo alguno, Tuxtepec. Tenemos Tustepec, y en Ciudad Judicial, donde estamos operando la región sede en cuanto a Tanibet y Ejutla. Y respecto a Cuicatlán, también lo tengo operando en el Juzgado para Adolescentes, y lo que se refiere a Sola de Vega y el distrito de Ixtlán, dado que están ubicados aquí todavía los juzgados de control, no se han ido todavía a su región, están operando en el edificio sede. Muy bien. ¿Alguien que quiera someter un asunto a los mecanismos de justicia alternativa, qué debe de llevar? Yo, ciudadano, tengo un problema, ¿cómo llego con ustedes? Pues se presenta con nosotros, sí es importante que lleven una identificación oficial, que nos proporcionen una copia de la misma, que nos proporcionen el nombre de la persona completo, nombre, apellidos, el domicilio o el número telefónico donde lo podamos localizar para efecto de hacer contacto. ¿Cómo hacemos el contacto? Precisamente por un documento al que le llamamos invitación, donde nosotros le proporcionamos el número telefónico para efectos, si no es posible en la fecha que nosotros le señalamos para que tenga la entrevista con nosotros, pueda agendar una nueva fecha o una nueva fecha y una nueva hora, y así puedan tener el contacto.
Posteriormente a ello, la persona que es invitada también tiene que llevar su documento para identificarse y hacer nuestras sesiones conjuntas que sean necesarias para ayudarlos a solucionar su planteamiento. Muy bien. Licenciada Citlali, en Miahuatlán, ¿en dónde pueden encontrarla ustedes? Digo, para los que nos ven en aquella bonita región del estado, ¿en dónde la pueden encontrar a usted? Bueno, actualmente nos encontramos ubicados en lo que es el Centro de Justicia el General Porfirio Díaz. El domicilio es Avenida Universidad sin número, es el camino antiguo, es conocido así como el Tecolote, ahí dentro de las instalaciones propias de lo que es el Juzgado de Control de Miahuatlán, está el módulo de Justicia Alternativa, que es el que yo represento. Claro, pues muy bien, bueno, pues hemos llegado a la parte final de La Justicia a tu alcance. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp a través del 951-119-8252. Pueden también vernos vía streaming, han aparecido a lo largo de este programa los medios de contacto. Les agradezco mucho a ustedes, para empezar, muchas gracias por su presencia, por todo lo que han aportado a esta emisión y sobre todo gracias a usted que con el favor de su atención pues hace posible esta emisión. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en La Justicia a tu alcance. Muchas gracias y muy buenas noches.